Salve, estrella del mar, madre que diste luz a Dios, quedando perpetuamente virgen. Feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Ciméntanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta los prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos. Ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias. El que nacido por nosotros se dignó ser tuyo, Virgen singular sobre todo suave. Haz que libres de culpa seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura. Para que Dios, viendo a Jesús eternamente, nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, loor a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo. A los tres un solo Dios, un solo honor. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Te suplicamos derrame sobre nosotros la ternura de tu divino amor, a fin de que amándote de todo corazón, con palabra y obras, nunca cesemos de alabarte. Haz, Señor, que temamos y amemos también perpetuamente tu santo nombre, porque jamás abandona tu providencia a los que proteges con la fortaleza de tu amor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dejadme, amabilísimo Jesús mío, que me redirija a vos, para atestiguaros mi reconocimiento por la merced que me habéis hecho con la devoción de la esclavitud, dándome a vuestra Santísima Madre para que sea ella mi abogada delante de vuestra Majestad, y en mi grandísima miseria mi universal suplemento. Ay, Señor, tan miserable soy, que sin esta buena Madre, infaliblemente me hubiera perdido. Sí, que a mí me hace falta María, delante de vos y en todas partes, me hace falta para calmar vuestra justa cólera. Pues tanto os he ofendido, y todos los días os ofendo, me hace falta para defender los eternos y merecidos castigos con vuestra justicia me amenaza. Para pediros, para acercarme a vos, y para daros gusto. Me hace falta para salvar mi alma y la de otros. Me hace falta en una palabra, para hacer siempre vuestra voluntad, buscar en otro vuestra mayoría gloria. Ah, si pudiera yo publicar todo el universo esta misericordia que habéis tenido conmigo, si pudiera hacer que conociera todo el mundo que si no fuera por María estaría yo condenado. Si yo pudiera dignamente daros las gracias por tan grande beneficio. María está ahí en mí. Aec facta est mihi. Oh, qué tesoro, oh, qué consuelo. Y ahora en adelante ¿no seré todo para ella? Oh, qué ingratitud, antes la muerte. Salvador mío queridísimo, que permitáis tal desgracia, que mejor quiero morir que vivir sin ser todo de María. 1000 y 1000 veces, como San Juan Evangelista al pie de la cruz, la he tomado en vez de todas mis cosas. ¿Cuántas veces me he entregado a ella? Pero si todavía no he hecho esta entrega a vuestro gusto, la hago ahora, mi Jesús querido, como veis queréis que la haga. Y si en mi alma o en mi cuerpo veis alguna cosa que no pertenezca a esta princesa augusta, arrancadla. Os ruego, arrojadla lejos de mí, que no siendo de María, indigna es de vos. Oh Espíritu Santo, concédeme todas las gracias, plantad, regad y cultivad en mi alma el árbol de la vida verdadero, que es la amabilísima María, para que crezca y florezca, y dé con abundancia el fruto de la vida. Oh Espíritu Santo, dame mucha devoción y mucha afición a María, que me apoye mucho en su seno maternal y recurra de continuo a su misericordia, para que en ella forméis dentro de mí a Jesucristo, al natural crecido y vigoroso, hasta la plenitud de su edad perfecta. Amén. Ven, oh Jesús, que vives en María, ven a vivir y reinar en nosotros, que tu vida se exprese en nuestra vida para vivir tan solo para ti. Forja en nuestra alma, oh Cristo, tus virtudes, tu Espíritu divino y santidad, tus máximas perfectas y tus normas, y el ardor de tu eterna caridad. Danos, Padre, Señor, en tus misterios para que te podamos imitar. Tú que eres luz de luz, danos tus luces, y en pos de ti podremos caminar. Reina Cristo en nosotros por tu Madre, sobre el demonio y la naturaleza en virtud de tu nombre soberano, para la gloria del Padre Celestial. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella nada se hizo. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta nueva lección de la consagración a Jesús por medio de María, el día de hoy específicamente en la lección 29. El tema de esta lección es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos dado lectura al primer capítulo del Evangelio de San Juan, específicamente versículos del 1 al 3 y el versículo 14, porque precisamente en ello vamos a ir reflexionando al respecto del misterio de la encarnación. Es importante que nosotros sepamos distinguir algo que ya hemos dicho anteriormente. Los pensamientos de Dios son muy superiores a nosotros, por ende todos aquellos misterios que nuestra Madre la Iglesia nos ha indicado que lo son, como por ejemplo la Anunciación, la Encarnación, no son misterios por el hecho de que sean enigmáticos, que probablemente no puede haber una respuesta, sino por el contrario, porque nuestra forma de pensar, nuestro pensamiento humano no va a alcanzar al pensamiento divino de nuestro Señor. Entonces, si bien nosotros debemos esforzarnos por encontrar razones para creer, pues obviamente hay que también ser muy humildes en reconocer que estas revelaciones que nosotros vamos teniendo no se agotan, porque una cosa es el pensamiento del hombre y otra cosa es el pensamiento de Dios. Nosotros permanentemente a lo largo de nuestra vida intentaremos ir conociendo los planes de Dios, tanto para nuestra vida cuanto para la generación en la que nos ha correspondido vivir. Pero obviamente pues no podemos ni tomar la postura de decir, bueno, los planes de Dios son inalcanzables para mi entendimiento, así que me aparto, no me esfuerzo por ellos. Ni tampoco el otro de decir, pues yo conozco qué es Dios, qué es lo que me pide Dios, yo sé lo que precisamente Dios quiere para mi vida y estoy absolutamente seguro y no tengo ninguna duda, porque realmente es muy importante que uno tenga por una parte humildad y por otra parte también conocimiento. San Agustín de Canterbury precisamente decía, creo para entender y entiendo para creer, porque finalmente estamos un poco condicionados por esta naturaleza humana que finalmente pues comprende a Dios con ciertas limitaciones. Es por eso que es necesario humildad. Dicho esta pequeña introducción, pues daremos razones al respecto de por qué nuestro Dios vio necesario el hecho de la encarnación para poder redimirnos. Y para comenzar, es muy importante que nosotros analicemos específicamente el Evangelio que hemos proclamado. Dice el capítulo 1 del Evangelio según San Juan: en el principio existía la palabra, palabra con P mayúscula. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Esta palabra con mayúscula, la Iglesia la identifica como nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la palabra de Dios que se hizo carne, como diría el versículo 14. Específicamente se hizo hombre. Entonces, San Juan, que de hecho tiene un evangelio con una forma de mensaje literario distinto, en este caso a los demás evangelios, por su particularidad de ser un poco más filosófico en su contenido, comienza con esta introducción. Podría bien haber dicho, ¿no? Jesús nació en Belén en el año tanto, hijo de, en este caso, su madre, la Virgen María, o dar particularidades al respecto de su nacimiento, como por ejemplo lo hace el Evangelio según San Lucas. Pero San Juan comienza de otra manera. Dice, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Como una forma de reconocer que nuestro Señor Jesucristo realmente era el Mesías, y no fue corporalmente concebido desde el momento de su nacimiento, y desde ahí comienza su existencia, sino que Él ya existía desde siempre. Por eso es que específicamente dice, la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Y como Dios es un ser trascendental, que en este caso al que no existe la aplicación del tiempo, sino que realmente es un Dios eterno, entonces no podemos decir que nuestro Señor Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad,
comienza a existir a partir del año 0, desde que nuestra época comienza a contar, ¿no? Entonces, Él existía desde siempre, desde antes. Y continúa el versículo 2 y el versículo 3 diciendo: ella, refiriéndose a la palabra, estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella nada se hizo. Nuevamente, recordemos lo que comentábamos al respecto del capítulo 1 del Génesis, cuando específicamente Dios comienza a hacer todas las cosas y, deteniéndose en el ser humano, utiliza la palabra hagamos como signo de la Santísima Trinidad. Da cuenta estos dos versículos específicamente que Jesús estaba desde el principio junto a Dios, porque era Dios, y todo se hizo con ella. Todo se hizo con nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 14, porque estos versículos del primer capítulo de San Juan dan para reflexionar muchísimo, dice: y la palabra, nuevamente nuestro Señor Jesucristo, se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Entonces, San Juan comienza identificando el hecho desde que desde el inicio nuestro Señor Jesucristo existía. Nuestro Señor Jesucristo realmente es Dios, porque obviamente aquí hay que hacer una pequeña aclaración, y es el hecho de que cuando nuestro Señor Jesucristo llegó, predicó, murió y posteriormente resucitó, obviamente pues no toda la gente asumió que Él era el Mesías. De cierta forma, los apóstoles tuvieron que predicar el conocimiento de que en Él se cumplieron todas las promesas mesiánicas, porque obviamente existía una disputa de los judíos al respecto de si Jesús era o no el Mesías. Entonces, es por esta situación que no solo este evangelio, sino por ejemplo también el de San Mateo, en general los 4 evangelios, tratan de dar pistas al respecto de que realmente Jesús era el Mesías, como una muestra de estamos predicando al Mesías, el Mesías ya llegó. Entonces es necesario que todos nos convirtamos al Mesías, al que tanto esperamos, porque el pueblo judío esperaba al Mesías con muchísimo deseo. Entonces resulta que San Juan da una constatación de que Jesús estaba desde el inicio, segunda persona de la Santísima Trinidad, obviamente no corporalmente, de una manera terrena, sino junto a Dios, porque es Dios, y da un transcurrir de sucesos, ¿no?, que van específicamente recayendo al versículo 14, en el que de cierta forma va concluyendo con la idea. Y llegado a un punto de la historia, resulta que este Dios, que es la palabra, como lo identifica Él, se hizo carne y habitó entre nosotros, se encarnó, es decir, tomó forma humana y vivió junto a nosotros. Por eso dice específicamente que posó su morada entre nosotros. ¿Por qué es importante reflexionar al respecto de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo? Porque eso nos ayuda a poder identificar y a valorar particularmente las razones que existen detrás del hecho de que un Dios se haya anonadado hasta ese nivel, nos haya amado, haya dado su sacrificio y nos redima. Entonces, primera razón es específicamente para reconciliarnos. ¿Por qué reconciliarnos? Porque el libro del Génesis, en su capítulo 3, narra específicamente la caída y el hecho de que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, como una muestra de identificar que la unión, que la relación que teníamos con Dios se rompió. Y Dios, como lo hemos manifestado inclusive dentro del bloque de Nuestra Señora, no simplemente se quedó pues sin un plan B, ¿no?, sin decir, bueno, ya cayeron, en este caso, ¿qué se le puede hacer? Si se perdieron, se perdieron, listo, ahí está. Sino que por el contrario, desde el momento en el que Él se percató de la caída del pecado original, pues inmediatamente elaboró el plan de la salvación. Como hemos comentado, el hecho de que una mujer y su descendencia aplastarán la cabeza de la serpiente. Y aquí es algo muy importante que nosotros sepamos identificar el hecho de que, por un lado, la relevancia que tiene Nuestra Señora, como lo hemos comentado en anteriores lecciones, porque ella, de cierta forma, tuvo que ser libre de pecado original para así poder conseguir el hecho de que nuestro Señor Jesucristo, cuando se encarne en ella, no tenga mancha de pecado. Es precisamente por eso que nosotros como católicos defendemos el hecho de que la Virgen María fue concebida sin pecado original, porque
porque si ella hubiera sido una mujer, digamos, con pecado, es decir, si ella no hubiera sido por gracia de Dios librada del pecado original, la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo habría estado también manchada. Entonces resulta que Dios ve la necesidad que una de sus creaciones no tenga el pecado original, no herede el pecado original de Adán y de Eva, y es precisamente en ella en quien se encarna. Esto suena sencillo y fácil, sin embargo, es muy importante que nosotros también tomemos en cuenta algo más. Una beata que se llama Santa Catalina Emmerich, es alemana. Ella tuvo revelaciones privadas en las que justamente se fundó la película de la Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson. Y bueno, ella en el tiempo de su vida terrena, pues señaló que existía, digamos, ¿no?, la necesidad de que cada vez más la descendencia se vaya purificando hasta el punto en el que la Virgen María pueda ser libre de toda culpa. Es decir, que los descendientes desde Adán y de Eva pasaron por generaciones y generaciones y generaciones y generaciones, hasta con caídas y tropezadas y levantadas obviamente, hasta que llegue un punto en el que los padres de Nuestra Señora pues tengan de cierta forma un punto de santidad posible, hasta que nuestro Dios pueda, por medio de San Joaquín y Santa Ana, quien la tradición de la Iglesia manifiesta que son específicamente los padres de la Virgen María, pues puedan tenerla sin pecado original. Y esto es algo que también se sostiene pues con la enseñanza católica. Esta revelación privada también se sostiene con la revelación católica, porque usualmente dentro del Antiguo Testamento ustedes habrán escuchado el término alianza. Existían alianzas. Entonces resulta que Dios, para nuevamente poder continuar con el plan de la salvación, más bien dicho, para iniciar y continuar el plan de la salvación, tuvo que ir haciendo alianzas con diferentes personajes de la Biblia. Por ejemplo Abraham, por ejemplo Moisés, por ejemplo el rey David y por ejemplo Noé. Entonces se manifiesta que cada uno de ellos fue una alianza, pero esta alianza se rompía cada vez no por la fidelidad de Dios, sino por la falta de compromiso o por la humanidad inclinada al mal de cada uno de los personajes que realizaba esta alianza. Entonces Dios primero escogió una familia, que en este caso es Noé y su familia. Posteriormente esta familia crece, ya no se habla únicamente de una familia, sino se habla en este caso de, por ejemplo, en el caso del rey David, ya un reino. Entonces ya no es únicamente el representante quien hace caso únicamente, por ejemplo, a él, sino que ya es una familia, después será un pueblo más grande y finalmente será un reino, que es precisamente Israel. Entonces Dios de a poco trata de ir trabajando con Israel hasta que dentro de Israel pueda llegar el momento específico en el que nuestro Señor Jesucristo se encarna. Decíamos que existían alianzas. Entonces estas alianzas fueron quebrantadas no por Dios sino por los hombres, hasta el punto en el que existió una alianza inquebrantable. Pero no inquebrantable porque el hombre haya podido sostener en este caso su fidelidad, sino porque fue una alianza de Dios con Dios. Resulta que estas alianzas llegaron a un punto en el que nuestro Señor Jesucristo es el que hizo la alianza, verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces una alianza entre Dios y Dios, entre Dios y un Dios encarnado. Es por eso que es muy importante que nosotros identifiquemos específicamente que la encarnación es algo grandísimo para nosotros, porque por medio de él pues precisamente llega la reconciliación de nuestros pecados. Es por ello que específicamente nos vamos a dirigir a nuestras Biblias a la segunda epístola de los Corintios, capítulo 5, versículos del 17 al 19. Segunda de Corintios, capítulo 5, del 17 al 19, que nos dice lo siguiente: lo digo porque el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el misterio de la reconciliación. En efecto, Dios estaba reconciliando al mundo consigo por medio de Cristo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, al tiempo que nos confiaba la palabra de la reconciliación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
el apóstol Pablo es muy claro en manifestar que Dios, en este caso el Padre, estaba reconciliándonos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la encarnación no es algo vano, no es un plan de Dios que no tiene trascendencia, sino que por el contrario, resulta que es tan importante que por medio de ella nos reconcilia, en este caso con el pecado que nosotros habíamos cometido, bueno, no nosotros, sino nuestros padres habían cometido en el origen de los tiempos. Entonces, aparte de la reconciliación, también la encarnación nos permite tener un conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque, como inclusive San Pablo también lo identifica dentro de sus cartas, llega a ser la plenitud de los tiempos. En Jesucristo se reúnen los conocimientos que el Mesías tenía que darnos a entender. Se cumplen las promesas mesiánicas, pero también se cumple el hecho de que nosotros vamos a conocer mejor a Dios por medio del Mesías. Entonces resulta que antes Dios, para poder explicarse, necesitaba de profetas, necesitaba de personas elegidas que en este caso puedan manifestar lo que en realidad Dios desea indicar. Pero resulta que ahora ya Dios no necesita intermediarios, sino que directamente lo hace por medio de su Hijo. Porque precisamente, como les comentaba, pues llegó al cumplimiento de las alianzas y llegó a ser tan, de cierta forma, no purificada la humanidad, al punto de que nació una doncella libre de pecado, y en ella específicamente nos llegó el Mesías. Porque obviamente en la encarnación es un punto importante manifestarlo. Dios y el pecado no pueden subsistir. Es por eso que Jesús no podía nacer de una mujer que tenga pecado original, porque Dios y el pecado no pueden subsistir. Entonces, continuando con la idea de conocer a Dios, entonces resulta que ahora Dios mismo nos explica cómo es. Es por eso que es tan importante la palabra de nuestro Señor para nuestras vidas, porque resulta que ahora las limitaciones humanas que a veces no solían ser no únicamente fieles a los planes de Dios, como por ejemplo las alianzas, sino así también en el entendimiento de Dios, pues se ven replegadas por el hecho de que nuestro Señor Jesucristo es quien nos explica realmente cómo es Dios y qué es lo que desea Dios de nuestras vidas. También porque es importante la encarnación, porque nos llama a la naturaleza divina. Y para ello vamos a leer la segunda epístola de San Pedro, el capítulo 1, versículo 4, que nos dice lo siguiente: por medio de ellas nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pedro está especificando que existen, en este caso, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo como Salvador, precisamente nos ayuda a poder entender el hecho de que nosotros estamos llamados a una naturaleza divina. Y esto no es exageración. Realmente nosotros estamos llamados a ser parte de Dios. A ser parte de Dios porque nuestro Señor Jesucristo, cuando nos redime y cuando asciende, como lo explican los padres de la Iglesia, cuando asciende en el cielo nos está llamando, no es como si nos estuviera llamando, sino que realmente lo está haciendo. Nos llama, Él deja abierto ese camino y nos está llamando a todos los que estemos en gracia para poder estar viviendo junto a Él eternamente. Entonces, se dice que nosotros vamos a ser parte de Dios, vamos a ser parte de la Santísima Trinidad, de esta comunidad de amor. A eso estamos llamados. Entonces estamos literalmente llamados a ser parte de esta, como lo llama en este caso San Pedro, naturaleza divina, partícipes de la naturaleza divina. ¿Y por qué es importante también que nosotros sepamos tener el conocimiento específico de la encarnación como un punto final? Y aquí también como modo de también explicar el misterio que también lo es de la Santísima Trinidad. San Agustín explicaba la Santísima Trinidad como el Padre ama al Hijo por medio del Espíritu Santo. Padre es amante, Hijo es amado y el Espíritu Santo es el amor que existe entre los dos. Y es muy importante que nosotros sepamos identificar el hecho de que esta es una comunidad de amor. Cuando nosotros anhelamos en esta vida terrena que todo sea perfecto, que nosotros vivamos con familiares, que en este caso con los que no peleemos, no discutamos, que mis hijos me hagan caso, que llevarme bien con mis padres, llevarme bien con mis hermanos, llevarme bien con el vecino, estamos idealizando el hecho de esta
familia con F mayúscula, que es la Santísima Trinidad. Porque es una familia con F mayúscula. Nuestras familias son proyectos de familia como realmente ya lo es la Santísima Trinidad. Es por eso que Dios pone en nuestro corazón el anhelo del amar y ser amados como de hecho en la Santísima Trinidad se aman. ¿Quién puede decir que Jesucristo fue altanero con el Padre? ¿Quién puede decir que el Padre no amó, en este caso, a nuestro Señor Jesucristo? Entonces vemos que por medio del Espíritu Santo ellos se aman de manera perfecta. El anhelo que cada uno de nosotros lleva en nuestro corazón. Entonces, por una parte es necesario explicar eso, que nosotros anhelamos ser amados y amar de una forma perfecta como de hecho se aman en la Santísima Trinidad. Y por otro lado también es específicamente explicar de cierta forma el misterio de la Santísima Trinidad. Muchas de las veces existe una contradicción cuando se comienza a hablar al respecto de este tema, porque dicen, bueno, pero ¿Dios es uno o son tres? Porque estamos hablando de que es Dios, pero a la vez estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí pues sirve un ejemplo de un santo que él explicaba la Santísima Trinidad como un trébol. Si ustedes han visto un trébol, el trébol tiene un tallo y 3 hojas. Nadie podría decir que son 3 tréboles, sino que es un trébol cuya naturaleza es tener 3 hojas. De la misma manera nosotros creemos en un Dios que tiene 3 naturalezas, a semejanza del ejemplo del trébol. Nadie puede decir, este trébol son 3 tréboles. No, la naturaleza del trébol es que es un tallo y tiene 3 hojas. Entonces nosotros de la misma manera creemos en un Dios que se nos ha revelado por medio de nuestro Señor Jesucristo, que resulta que tiene 3 naturalezas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y para finalizar, queridos hermanos, esta lección, vamos a ponerles una práctica que es muy bonita, y es, en medio de su oración diaria, vamos a reflexionar al respecto del Padre Nuestro, identificando específicamente cómo se relacionan las 3 personas divinas. Porque un santo inclusive suele decir que cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, Dios Padre nos ve a nosotros como si fuéramos Jesucristo rezando. Es por eso que es tan importante rezar bien el Padre Nuestro. Entonces, Jesucristo lo rezó una vez y nos lo enseñó a nosotros. Y la Iglesia nos enseña dentro de su doctrina que nosotros seremos parte de Jesucristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, suele decir inclusive San Pablo. Entonces, nosotros, al formar parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, en nosotros Dios Padre ve a su Hijo. Entonces, teniendo en cuenta esta figura y teniendo en cuenta que la oración del Padre Nuestro se reza al Padre, y quien la reza es Jesucristo, nosotros somos parte de Jesucristo por medio del Espíritu Santo, que es quien precisamente fundamenta el amor para dirigirse al Padre. Reflexionemos al respecto del Padre Nuestro. En un momento de oración, sencillamente recitemos el Padre Nuestro con lentitud. Había precisamente una historia relacionada a San Francisco de Asís, que solía decir que un monje le propuso hacer una vigilia en cada una de sus grutas a base de Padre Nuestros. Entonces dice, esta historia, que al siguiente día este monje, pues así ya se sabía que San Francisco pues tenía aires de santidad, y le dice: Padre Francisco, hermano Francisco, ¿cuántos Padre Nuestros hiciste tú en la vigilia de anoche? Yo hice 300 Padre Nuestros en toda la noche, así como tratando de jactarse, porque probablemente dice, pues yo hice más que San Francisco. Y San Francisco le dice: yo comencé a rezar, vi la noche estrellada con muchísimas estrellas, con la luna, dije: Padre, me enternecí, lloré, y en eso pasé toda mi vigilia. Y el otro monje, pues precisamente conmovido y de cierta forma también humillado, pues se dio cuenta del hecho de que no es cantidad, es calidad. Entonces, con este ejemplo y para finalizar esta lección, reflexionemos en nuestra oración de manera lenta y pausada al respecto del entendimiento del Padre Nuestro. Y que Dios los bendiga. Vamos, queridos hermanos, a hacer nuestra oración de abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias.
Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo, y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos. Nos vemos el día de mañana.